Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, de aquí de las lecturas del día, la meditación del día habla acerca de la oración. Aquí vamos a decir algo respecto a la oración. Dice, no debemos pensar que oramos para que Dios o el todo o la vida, lo podemos llamar con cualquier nombre, satisfaga nuestros deseos o para hacerlo cambiar de opinión. No lo vamos a conmover con oraciones en las que usemos palabras bonitas o elocuentes. Nada de eso. Debemos orar para cambiar nuestra actitud hacia una aceptación y receptividad de que todo lo bueno que necesitamos y que debemos desear ya nos ha sido dado. Entonces, por medio de la oración no se busca lograr un cambio en el exterior de uno, sino en el interior de uno, hacia el reconocimiento de que todo lo bueno que necesitamos y debemos desear ya nos ha sido dado. Acá dice, hay muchas clases de oraciones, pero cualquier tipo de oración significa la elevación del alma y de la mente a Dios, al mundo, a la vida, al ser. Por eso, ya sea que la oración sea solamente un resplandor de fe, una mirada o una palabra de amor, o tan solo un sentimiento de confianza en la bondad y propósito del universo, esto coincide un poco con la actitud de aceptación y receptividad de que todo lo bueno que necesitamos y debemos desear ya nos ha sido dado. El resultado de esa oración es una mayor fortaleza para hacer frente a todas las tentaciones, a las dudas y sobreponerse a ellas. Es más, aun cuando no se exprese súplica, en realidad en la oración no se pide, se agradece. Toda la provisión de fortaleza necesaria es concedida, porque el alma, estando ligada y unida a Dios, recibe de Él toda la ayuda espiritual que necesite. El alma, cuando se encuentra en el cuerpo humano, necesita siempre de las cosas que se encuentran en su morada celestial. Ruego porque se me pueda enseñar, o porque pueda aprender cómo orar, ¿verdad? No confundir esto como una carta a Santa Claus o algo así, y entender que la fe es confianza y no desafío. Ruego porque se me pueda enseñar cómo orar. Pido poder estar ligado a través de la oración al pensamiento y a la voluntad de Dios.
Esto nos lo dice aquí de otra manera. Aquí nos lo dice: oración sin palabras. Escuchen y yo respondo. Pasen mucho tiempo en oración. Hay oraciones de muchas clases, pero sea cual fuere su tipo, la oración es la vinculación del alma, la mente y el corazón a Dios. De modo que aunque esta sea solo un vistazo de fe, una mirada o una palabra de amor o de confianza, y no se exprese la súplica, es natural que la provisión y todo lo necesario vengan de seguro por añadidura, porque el alma ligada a Dios, unida a Él, recibe en y por Él todas las cosas, y el alma, cuando está en forma humana, necesita también las cosas que pertenecen a su verdadera habitación, a su habitación. Bueno, esto es muy necesario que lo podamos practicar, ¿no? La oración no es dirigida a provocar un cambio en las circunstancias o en las situaciones, en lo que está fuera de mí, sino dentro de mí, porque para nosotros es muy importante cómo nos sentimos, tener esa confianza de que todo lo bueno que necesitamos y debemos desear ya nos ha sido dado, ¿verdad? Eso es lo que dice esta lectura de aquí. Vamos aprovechando aquí que está Fernando, a empezar a hablar un poco de la enfermedad. La enfermedad se llama adicción, el síntoma es el consumo. No hay ninguna diferencia. Muchas veces aquí utilizamos la literatura de Alcohólicos Anónimos y todo eso, pero no hay ninguna diferencia entre el consumo de cualquier sustancia psicoactiva o de cualquier sustancia dañina, por ejemplo, la adicción al cigarro. Hace poco dieron una plática sobre lo dañino que es eso, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, vamos a empezar con esto. Dice: impotencia, pérdida de las facultades de la voluntad. Ustedes al oírlas, estas dos palabras, recuerdan algo de lo que dice en el primer paso. En el primer paso es el punto en que nos hallamos cuando empezamos a tratar de lograr el cambio que nos permita que el síntoma esté en remisión, que no esté el consumo. Esa es la plataforma de salida en que nos hallamos. El primer paso dice: somos impotentes ante el consumo y nuestras vidas se han vuelto ingobernables, dice ahí. En inglés dice inmanejables, y en nuestra guía autodiagnóstico dice que no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida, ¿verdad? Eso es lo que dice el primer paso. El primer paso nos dice: admitimos, y la admisión no es verbal, ¿verdad? Admitimos, y con el respaldo de que estamos dándonos cuenta de que lo que admitimos, el peso que tiene, la gran importancia que tiene para nuestro caminar por la vida, que éramos impotentes ante el consumo, o sea que no podíamos no consumir, no que no podíamos consumir. Yo de algunos de ustedes sé que sí podían consumir, lo que también sé es que lo que no podían era no consumir, ¿no? Ahora de repente estamos sin consumir y no le damos la suficiente importancia al estar gozando de eso que se nos está dando la posibilidad de estar sin consumir, ¿verdad? Pero cuando estamos en la adicción activa, lo que no podemos es no consumir, y que nuestras vidas se han vuelto inmanejables, aquí dice ingobernables, que no nos podemos hacer responsables de las distintas áreas de nuestra vida. Aquí tenemos una guía autodiagnóstico que es la guía del primer paso.
Esta enfermedad es de autodiagnóstico, o sea, nadie le puede decir a alguien si tiene el problema o no lo tiene, porque no todo el que consume es un adicto. Hay varios tipos de consumidores, los consumidores moderados, los consumidores excesivos, pero el que tiene la enfermedad de la adicción es el adicto. Ese tiene un problema de salud, no de comportamiento. Tiene un problema de salud, no de comportamiento. Aquí tenemos eso, compañeros. ¿Qué nos dicen? De las adicciones al consumo de drogas, de sustancias psicoactivas. Cuando hablo de drogas, pues queda incluida la droga conocida como etanol, que es el alcohol. Y de las personas que la padecen se llaman adictos. Estos son adictos que manifiestan su enfermedad mediante el consumo. El síntoma de esta enfermedad es el consumo. Hay otras clases de adicción, adicciones de procesos, de conductas. Tenemos, por ejemplo, los comedores compulsivos, los ludópatas, los adictos al juego, los adictos al trabajo, los adictos, hay muchos. Y en general, pues, todo aquel que busca la felicidad fuera de él, en algún evento futuro o en algo externo a él, esa es la definición general de adicción. Entonces, la inmensa mayoría de la gente cae en la definición general de la adicción. Nosotros vamos a tratar este tipo de adicción, la adicción al consumo de sustancias. Dice, no es un problema de comportamiento, es una enfermedad cerebral crónica, ¿verdad? Acá, compañeros, nos dice que considerar, en el libro dice, en nuestro libro dice por acá, que es una enfermedad, ¿verdad? No recuerdo si es en la opinión del médico o en la historia de... No, mijo. Donde dice literalmente que es una enfermedad. No recuerdo dónde lo dice, pero dice que es una enfermedad. Bueno, entonces es un problema de salud, no de comportamiento. Aquí me dice, al ver la palabra enfermedad, veo una que describe el estado presente de enfermedad de la mayoría de los seres humanos. Esa es otra disfunción que ahorita no trataremos, pero nos restringiremos a la enfermedad de la adicción. Sugiero que la raíz de esta enfermedad es nuestra percepción de la vida, el pretender fugarnos de la realidad. Dice, el consumo es una elección, pero la adicción no es una elección. O sea, el consumo puede ser una elección para el que no es adicto, porque no todo el que consume es adicto. Eso lo tiene que determinar cada uno de ustedes. ¿A ti ya te dimos tu guía, Christopher? Sí. Bueno, luego dice, la adicción desde dentro hacia afuera, o sea, vamos a ver la de la causa al síntoma. Con la dependencia a las sustancias químicas, siento que el papel de enfermedad tiene un papel extremadamente útil, sin importar la confirmación o rechazo futuro de la validez científica del modelo de enfermedad. En otras palabras, en la recuperación temprana, el concepto de enfermedad permite que el individuo y la familia liberen cierta censura, condenación, juicio y culpa. Esto contrasta mucho con la terapia que se utiliza en otras partes, que es culpígena, ¿verdad? O sea, como si fuera un error
haber vivido como hemos vivido en relación al consumo, y hasta decimos, puta, soy tan pendejo que me pasa esto, me pasa lo otro, ¿no? Entonces, como es un problema de salud, pues no hay culpa, ¿no? No es un problema de comportamiento, y es importante sentirse liberado de esa culpa. Te dicen, no eres culpable, pero sí responsable, ¿verdad? Y muchas veces es muy difícil convencerlos de que no son culpables. Hasta se enojan cuando les dice uno que no son culpables. Por aquí han venido varios que se molestan. Luego dice, algunas características de la enfermedad. Es remisible, puede estar en remisión. Una enfermedad está en remisión cuando no está presente el síntoma. Puede haber periodos de remisión cuando no está presente el síntoma, el consumo, cuando estamos en abstinencia, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos tenido periodos de remisión, pero es reincidible. Ese periodo de remisión se puede acabar y puede volver a aparecer el síntoma. Puede terminar la remisión y reaparecer el síntoma. Es más, muchos de nosotros hemos tenido esos periodos de remisión, pero reaparece el síntoma. Lo importante de que haya remisión del síntoma es que ésta se deba a que estamos eliminando la causa que provoca el síntoma, ¿verdad? No se deba a que estamos, por ejemplo, encerrados en algún lugar, sino que realmente la estamos eliminando esa causa que provoca el síntoma. Muchos hemos tenido periodos de remisión grandes o periodos de remisión cortos y hemos vuelto a reincidir, ¿verdad? Es progresiva, esta enfermedad es una enfermedad progresiva. Conforme aumenta el tiempo en que la enfermedad está activa, aumenta el deterioro de la salud del adicto y el daño de las distintas áreas de su vida. Tenemos, en cuanto a la progresividad de la enfermedad, por ejemplo, refiriéndonos al consumo del alcohol, tenemos la tabla de la alcoholomanía del doctor Jelinek. No sé, no recuerdo si allá arriba en el salón hay un cuadro que nos muestra las diferentes etapas. Esa descripción es una descripción discreta. Para determinados puntos nos muestra determinadas cosas que van apareciendo conforme progresa la enfermedad, pero en realidad la progresividad es continua. Conforme aumenta el grado el tiempo de actividad, aumenta el grado de deterioro en tu físico, en tu organismo, y el grado de deterioro del camino de tu vida, ¿verdad? Porque dañas a todas las áreas de tu vida. Esto hay que darse cuenta, porque de repente uno no se da cuenta de esto y niega estas situaciones, ¿no? Aquí teníamos una entrevista inicial y les decíamos, había una pregunta que les decía, ¿hace cuánto tiempo que tienes problemas por tu consumo? Y había un señor que contestaba, ¿problemas según quién? Dice, porque según él no tenía problemas, ¿ah? Según él no tenía problemas. O sea, esa es una negación, ¿verdad? Para la admisión, dice la admisión, admitirlo es no de palabra, ¿verdad? No es subir al compartimiento y decir, mi nombre es tal y soy un adicto, ¿no? Sino la admisión es ser congruente con lo que implica tener este tipo de enfermedad que tiene estas características. Es una enfermedad grave. Dice acá, es terminal. Si no se ingresa y permanece en remisión, ¿verdad? O sea, lo que logramos, ahorita para muchos el diagnóstico sería
que estamos en remisión temprana en un medio controlado. ¿Ah? Acá nuestro otro pilar de nuestro tratamiento, que es la comunidad terapéutica, nuestro método de tratamiento nos dice que es un medio seguro. Es un medio seguro, facilita el proceso de tratamiento, ya que no están presentes teóricamente la disponibilidad de las sustancias, de las drogas, y los problemas y conflictos de la vida diaria, conflictos o problemas, según nuestra percepción, a los que reaccionábamos consumiendo. Considerábamos que la vida, esta es una negación inconsciente a experimentar determinadas emociones, es lo que nos lleva a consumir. O sea, no nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo cuando consumimos. Lo que realmente estamos haciendo es negarnos sin darnos cuenta a vivir determinadas emociones. Las emociones no son producto de lo que vives, sino de lo que piensas acerca de lo que vives, ¿no? Tú eres el productor de esas emociones, e inconscientemente te niegas a vivirla, te niegas consumiendo, pretendiendo fugarte de la realidad, y no te das cuenta, ¿no? No te das cuenta que para el adicto el consumo no es una elección, más bien es una reacción. La vida es algo que hay que soportar, así la percibe, ¿verdad? Y para soportarla pues hay que meterse algo, cabrón. Porque la vida es tan insoportable que luego la vida no sabe con quién se está metiendo, hijo, ¿no? La vida, si se mete con un adicto, pues no sabe que el adicto se va a poner solo en su madre, hijo, para demostrarle a la vida qué tan cabrón está. Bueno, es un medio seguro, no están presentes los problemas y conflictos teóricamente, porque eso es lo que pretendemos, que aquí estemos plenamente dedicados a nuestro problema de salud y que no traigamos lo que no está aquí, porque no es necesario traerlo físicamente, mentalmente lo traemos, esos problemas y conflictos de allá afuera. Ni la exposición a un medio adverso provocado por su adicción. Allá afuera nuestro problema de salud, la adicción, juzgada como un problema de comportamiento, creó aversión. La gente se molestaba, fuimos molestos para la gente, ¿no? O sea, no es agradable convivir con una persona que es adicta. ¿No? Fuimos molestos y reaccionan en contra de nosotros como si fuera un problema de comportamiento. Ellos no saben que es un problema de salud. Ahora, no importa que ellos no lo saben, no vamos a esperar a convencerles ni a explicarles todo eso, pero lo que sí importa es que nosotros lo sepamos. Así el aislamiento del mundo exterior le brinda protección de su propio entorno, pero ese aislamiento no proviene de que estemos aquí dentro, sino de que no lo traigamos mentalmente al tiempo que estamos dedicados a empezar a darnos cuenta de cómo está la situación. Es terminal. Si no se ingresa y permanece en remisión, es previsible el final, como un internamiento permanente o la muerte. ¿Verdad? Ahora han cambiado tanto con el tiempo las sustancias que se consumen, y cada vez surgen más sustancias más peligrosas, ¿verdad?, que las consecuencias de nuestro consumo en cuanto a lo físico. Todo eso aparece también en la tabla de Jelinek, todas las psicosis alcohólicas. Ahora hay sustancias que te psicotizan inmediatamente. O sea que aparte de esta enfermedad, ya luego tenemos otra enfermedad que es una psicosis inducida, causada por el consumo. La psicosis es salirte de la realidad de las cosas. Tenemos también la esquizofrenia, ya son daños orgánicos causados por el consumo de las sustancias.
Y con la variedad de sustancias que están saliendo, pues cada vez más son más esos daños, como un internamiento permanente o la muerte, ¿no? Aquí, en este lugar, ahorita vi unos poquitos, pero por este lugar han pasado muchísimas personas, ¿no? Por este lugar. Y por el lugar en que está un adicto intentando el tratamiento, o sea, el cambio, su cambio para que le permita ya estar en remisión permanente, pues sencillamente podemos considerar ese pueblo, o podemos considerar este pueblo que en un tiempo tuvo un número grande de lugares como este no, porque no hay otro como este, pero o todos los lugares en que llegamos a estar, ¿no? Yo estuve en muchos lugares, de muchos tipos, ¿no? Entonces dice aquí, el tratamiento consiste en lograr el cambio necesario para permanecer en remisión. Aquí no estoy diciendo nada que no diga nuestra literatura, compañeros. Aquí el capítulo 2, el capítulo que dice hay una solución, el capítulo 2 nos dice, hay una solución. Acá abajo dice, el hecho grandioso es este y nada más, que hemos tenido experiencias espirituales profundas y efectivas. Vamos a quitar esas palabras, que hemos tenido un cambio gigantesco, que estas experiencias han revolucionado, han cambiado toda nuestra actitud hacia la vida. Ya no la consideramos ni la percibimos como la percibíamos antes, hacia nuestros semejantes y hacia el universo de Dios. El hecho central en nuestras vidas es actualmente la certeza de que nuestro Creador ha entrado en nuestros corazones y en nuestras vidas en una forma ciertamente milagrosa. Ha empezado a realizar por nosotros cosas que nosotros no podíamos hacer solos. Nosotros no podíamos, éramos impotentes ante el consumo, ¿no? Entonces, la relación que empezamos a establecer con el ser, la vida, el Dios, todo, como le quieran llamar, permite que haya un cambio en nosotros. Por ejemplo, ya lo mencionamos ahorita con respecto a la oración, ya la entendemos de otra manera, ¿verdad? Ya no la usamos como un desafío, ¿verdad? A ver, aparece un conejo, o que me saque la lotería, sino que ya valoramos y sabemos que se nos está dando todo lo que necesitamos. Entonces el tratamiento consiste en lograr el cambio necesario para permanecer en remisión. Permanecer en remisión implica no iniciar de nuevo el consumo. Una vez que se inicia el consumo, compañeros, se desenlaza el ciclo adictivo, ¿no? Porque hay una cosa que nos lleva a iniciar el consumo, que es la negación inconsciente a vivir determinadas emociones, o sea, negarnos sin darnos cuenta a vivir determinadas emociones y pretendiendo no vivirlas, vendernos la mentira de que consumiendo no se viven esas emociones. Y es una enfermedad cerebral crónica porque manejamos como necesidad primaria de supervivencia el no vivir esas emociones. Todo esto sin que nos demos cuenta, o sea, inconsciente, ¿no? Y el cerebro maneja las necesidades primarias de supervivencia de una forma que no es una decisión, es una reacción automática, es un mandato bioquímico del cerebro que te dice consigue y consume, ¿no? Todo esto es inconsciente. Entonces dice, lo que se define cómo se presenta el consumo en un adicto es la causa que ocasiona que se presente el consumo, o sea, el inicio del consumo y la forma en que se consume. Aparte de la causa en que se inicia el consumo, esto de la negación y todo esto que les digo, está la forma que se consume. Esta forma en que se consume está tratada en nuestra literatura
en la opinión del médico, que nos habla de la pérdida de control de la cantidad que se consume. Cuando se empieza a consumir, no se puede interrumpir el consumo y que se consume hasta llegar a la intoxicación, ¿no? Entonces la causa por la cual consume un adicto y la forma en la que lo consume es lo que define que ese consumo corresponde al que tiene la enfermedad de la adicción. Esa causa y esa forma en que se presenta no se presentan en los otros tipos de consumidores, en los consumidores moderados o en los consumidores excesivos que todavía pueden recurrir a su voluntad para no consumir. Esto lo hace diferente de otros tipos de consumo de personas que no padecen la enfermedad de la adicción. Pero nosotros ya dejaremos para siempre de compararnos con personas que consumen sin tener el problema de salud que nosotros tenemos, con nosotros que consumimos precisamente por el problema de salud que tenemos, por esa enfermedad cerebral crónica. Dice aquí, la causa del consumo y el desarrollo del consumo se presenta en el siguiente diagrama. Esto, pues, lo repetimos, ¿verdad? Porque hay aquí un compañero nuevo, no es el que ustedes creen, ¿eh? El nuevo somos todos nosotros. Primero tenemos una negación inconsciente, o sea que no nos damos cuenta de ella. A vivir algún tipo de emoción, una negación inconsciente a emociones. Las emociones no son producidas por lo que vivimos, sino por cómo calificamos lo que vivimos. La emoción es el reflejo en nuestro cuerpo de lo que pensamos acerca de lo que vivimos, ¿verdad? Hay una emoción que ha sido la puerta de entrada para muchos consumidores, por ejemplo, al alcohol, que es la timidez, ¿no? La timidez, muchas personas han empezado a consumir precisamente para no experimentar esa timidez, ¿no? Sintiendo que con eso se desinhiben. Lo que pasa es que el cerebro ataca el alcohol ataca el lóbulo frontal, que es donde se encuentran las inhibiciones. Entonces esta negación inconsciente a experimentar algún tipo de emoción, no diremos qué tipo de emociones serán, porque eso es muy variado. El más acerca del alcoholismo, que es el capítulo 3, nos presenta el caso de una persona que parece que todo le estaba saliendo bien. ¿Se acuerdan que era un contador que fue a resolver unos problemas y que todo le salió bien? Pues hacer ese tipo de emociones nos llevan a nosotros a consumir, entonces no es importante especificar cuál tipo de emociones. Ahora, si a esto le sumamos la ilusión o la mentira, ilusión, de que no vivir esas emociones se logra consumiendo. Y aparte, el considerar esta negación, este negarnos a vivir esa emoción como una necesidad primaria de supervivencia. Hay necesidades primarias de supervivencia, ¿no? Por ejemplo, el alimentarte. Cuando no te alimentas, tu organismo te dice, a través del cerebro, no a través de la razón, te dice, consigue alimento y aliméntate. Todo eso
en la parte emocional del cerebro, no en la parte racional. Y surge el mandato bioquímico de que consigas alimento y te alimentes. Y también ya cuando está satisfecha la necesidad primaria de supervivencia, que en ese caso sí es una necesidad primaria de supervivencia, en este caso no es una necesidad primaria de supervivencia, porque las emociones se viven y no pasa nada, pasan las emociones y ya. Cuando ya está satisfecha la necesidad primaria de supervivencia, el mismo cerebro nos manda una señal, ya está satisfecha, ya no hay necesidad de que sigas consumiendo. Pero nosotros, de estas tres cosas, surge ese mandato bioquímico. Se llama craving brain en inglés, pero yo voy a poner aquí otras palabras. Una urgencia inaplazable por empezar a consumir. ¿Verdad? Esta urgencia inaplazable nos lleva a iniciar el consumo. Ahora, como nosotros creemos que hemos descubierto la forma de poder convivir con la vida, ¿verdad? Creemos que hemos encontrado la solución para vivir, que era nuestro problema, ¿verdad? El problema del consumo es en realidad, te dicen, pones en manos de Dios el problema del consumo, pues el problema del consumo para los adictos es considerar que la vida es un problema, percibirlo, sentirlo. Entonces, se inicia el consumo y como hemos creído que esta es la forma ya de vivir, desarrollamos un estilo de vida basado en el consumo. Llega el consumo a ser la parte central de nuestra vida, prepararnos para consumir, reponernos, volver otra vez, y se cambia el metabolismo de nuestro cuerpo y cambia la bioquímica de nuestro cerebro y se pierde el control, pérdida del control de la cantidad que se consume. Aquí en nuestra literatura el doctor Silworth lo llama alergia orgánica, una reacción anormal ante el consumo de algo. Eso es una alergia. Aquí es difícil de entender, ¿no? Porque si alguien es alérgico al pescado o a las cerezas o algo, pues lo que hace, la reacción anormal que te provoca, evita que las consumas. Pero aquí la reacción anormal consiste en que no puedes dejar de consumirlas, no puedes interrumpir el consumo, pierdes el control de la cantidad que consumes. También le llaman compulsión física, ¿verdad? Y nos hace que consumamos hasta llegar a la intoxicación. La intoxicación es el estado patológico del organismo que evita su buen funcionamiento, ¿no? Ya intoxicado, pues una persona, sea adicta o no sea adicta, pues no puede funcionar. No puede funcionar. Y es difícil de convivir con alguien que está intoxicado. No es fácil que eso crea muchas molestias en nuestro entorno. Esto después trae también como consecuencia, compañeros, la supresión o los síndromes de abstinencia, que cuando dejas de consumir por determinada causa o por determinado tiempo, empiezas a experimentar un conjunto de malestares biopsicosociales, ¿verdad? Por ejemplo, de estos síndromes de supresión hay dos tipos. El que experimentas inmediatamente que dejas de consumir, ¿verdad? Se llama la supresión temprana o la supresión aguda. Y por ejemplo en el alcohol es lo que le llaman la cruda, con otras sustancias le llaman malilla, tiene miles de nombres, ¿no?
pero es el malestar que experimentas, no solo es biopsicosocial, no solo en tu físico, sino también en tu mente y en tu forma de convivir. Ese es el conjunto de malestares, ese es conocido. La severidad de ese síntoma, de ese síndrome de supresión, depende de la sustancia que se consume, ¿verdad? Por ejemplo, son de alta severidad en la supresión el alcohol. La supresión del alcohol te puede llegar hasta matar o te puede llevar al delirium tremens. Son de severidad moderada. Otras sustancias como la cocaína, por ejemplo, otras no presentan supresión temprana. Pero hay otra supresión, la supresión tardía o postaguda. Esta dura poco tiempo, compañeros. La supresión aguda, que es la con la cual estamos familiarizados, la otra no la conocemos muy bien. La otra dura mucho tiempo, no depende de la sustancia que consumías, sino depende de todo lo que has dañado a tu organismo, muy principalmente a tu sistema nervioso central. Los síntomas de esa supresión postaguda son dificultades para pensar con claridad, que es lo mismo que dificultades para resolver situaciones sencillas, problemas con la memoria, con el sueño, con la coordinación física, con el estrés, una sobrereacción emocional o un adormecimiento emocional, ¿verdad? Y también esto nos trae los efectos nocivos, la forma en que hemos dañado las distintas áreas de nuestra vida. Entonces, cuando uno tiene una supresión, o cuando uno está viviendo las emociones que te produce el haber dañado las distintas áreas de tu vida, esto te lleva de nuevo a iniciar el consumo. Y ese es el ciclo adictivo, en el cual vive un adicto. Y visto así, pues parece una gráfica. Acá en este libro nos dice, la tortura, es realmente una tortura vivir eso, ¿no? Ahora, que se den cuenta de que es una tortura, pues lleva su tiempo, sí, hijo. Oye, pero no, ahí en esa parte de los efectos nocivos, ahí es donde nos has dicho que es donde va incluido el hecho de no estarle dando el mantenimiento que debe de ser a la enfermedad. En cualquier momento puede llegar, no importando el tiempo de transmisión que lleve. Los efectos nocivos son la forma en que has dañado las distintas áreas de tu vida, en que no te puedes hacer responsable de las distintas áreas de tu vida. En la guía dice en qué forma se dañan esas áreas de vida. Tenemos las áreas de vida interna, el área física, mental, espiritual. Tenemos el área de vida externa, ¿verdad? Que son el área familiar, el área social, el área laboral, el área económica, el área sexual, el área legal. ¿Ah? Entonces, vivir todo eso te producen emociones que te llevan de nuevo a consumir. Ahora, ¿por qué inicias el consumo? ¿Por qué lo vuelves a iniciar? Muchas veces consideramos solo por la supresión, ¿no? Hay gente que se niega a vivir la supresión. Acá tenemos un compañero que hace poco estuvo aquí, que dice que cómo va a vivir la supresión. Pues si quieres dejar de consumir, tienes que vivir esta supresión aguda. La postaguda se va a vivir durante un buen tiempo y tiene diferentes patrones. Hay veces que parece que va mejorando y luego empeora, y hay que conocer de esto, porque esta enfermedad es de automanejo. Entonces hay que conocer la supresión postaguda también, para tener nuestras precauciones. Bueno, ese es el ciclo adictivo. La enfermedad de la adicción es un problema que afecta al que la padece, de la adicción al consumo, ¿verdad? Porque la enfermedad de la adicción en general ya hablamos que la inmensa mayoría de los seres humanos la tienen. De la adicción al consumo es un problema que afecta al que le padece, a su entorno cercano y a la sociedad en general. Ahora a nosotros lo que nos va a pegar
es que nos afecte a nosotros. Que afecte a otros durante mucho tiempo no nos pega, compañeros. Lo que les pase a otros no nos pega, no aguanta nada. ¿Sabes? Yo cuando me intoxicaba, quería yo matar a mi hermano, se molestaba, pues ya me chinga, ¿verdad? Pero nosotros tenemos esa característica de que no consideramos a los otros tampoco. Luego dice aquí, para romper este ciclo y entrar y permanecer en remisión, el adicto debe evitar el inicio del consumo. Entonces, la única solución, nos dice ahí el doctor, es la abstinencia completa. No iniciar el consumo. El consumo, el adicto ya no puede, tiene que lograr el cambio que le permita no reaccionar a la vida consumiendo, independientemente de las circunstancias, ¿verdad? O sea, la remisión, les digo que es importantísimo que sea porque se está eliminando la causa que provoca el síntoma, no porque no se está eliminando, sino porque muchas veces parece que uno la está eliminando, pero acá, por ejemplo, como lo viví, es el no consumo. Aquí ponen la palabra sobriedad, en otros lados van extendiendo el significado de esa palabra. Aquí yo por sobriedad y voy a entender no consumo. ¿Es todo lo que hemos de esperar de nuestro cambio? No. El no consumo es apenas el principio para poder seguir trabajando en nuestro cambio, en nuestra transformación. Es tan solo el primer don del primer cambio, del primer despertar. Si han de recibirse más dones, nuestro despertar tiene que continuar. Conforme adelanta nuestro cambio, encontramos que pedazo a pedazo podemos desechar la antigua vida. No lo que vivimos, sino la forma en que lo vivimos, la que no dio resultado, por una nueva vida que sí sirve bajo cualquier condición que se suscite, una forma de vivir cualquier circunstancia que se presente. No obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante la pena o la alegría, no obstante la enfermedad o la salud. Todas esas cosas son naturales que se vayan presentando en el transcurso de lo que llamamos nuestra vida, nuestra experiencia humana. Una nueva vida de interminables posibilidades puede ser vividas si estamos dispuestos a continuar nuestro cambio. Es decir, que esto se empieza y no termina. Tenemos que seguir cambiando, seguir creciendo en este sentido. Es un sentido de crecimiento, de desarrollo, ¿verdad? De desarrollo que nos saca del lugar en el que estamos ubicados, y es el lugar donde está ubicada toda la gente, pero no toda la gente reacciona a estar ubicado en ese lugar como reaccionamos nosotros, consumiendo, ¿verdad? O sea, no es para que los que no consumen se sientan que están manejando mejor la situación que los que consumimos, ¿no? De alguna forma estarán encontrando de no manejarla bien. Entonces eso es muy importante. Luego aquí dice, esto requiere no producir las emociones que se niegue inconscientemente a vivir. Ya dijimos que las emociones las producimos nosotros cuando etiquetamos lo que vivimos, ¿verdad? Así la solución equivale a un cambio que modifique nuestra percepción. El contacto con la realidad es una percepción, y esto también está aquí en el libro, en el capítulo 4, donde dice estar condenado a una muerte por alcoholismo, estar condenado a seguir como estamos, para no ponerle tan feo, o vivir sobre una base espiritual. Ahora, ¿qué significa vivir sobre una base espiritual? Pues esto que les estoy diciendo aquí, un cambio que modifique nuestra percepción de la vida y que no produzca las emociones que inconscientemente nos neguemos a vivir. Cambiar todo nuestro contacto con los contenidos
del momento. Son desechadas las ideas, emociones y actitudes que han dirigido nuestras vidas y han sido reemplazadas por algo completamente nuevo. Ese es el cambio que logramos, que necesitamos tratar, ¿no? Esa es la solución, equivale a cambiar. Y es un cambio que empieza y que se trabaja y que no tiene fin, ¿verdad? Que no tiene fin. Siempre hay la posibilidad de ir creciendo más. De lo que hemos dicho, podemos decir que para los adictos no es su voluntad la que determina el consumo ni lo que podrá evitarlo. El adicto no consume porque quiera, sino porque no puede no consumir. Para el adicto el consumo no es una elección. Esto es difícil darnos cuenta, como no, si yo elegí, me fui para allá, pero no nos damos cuenta que lo que realmente está pasando es que sin darnos cuenta nos estamos negando a vivir determinadas emociones, defendiendo la mentira de que consumiendo no las vamos a vivir. El inicio del consumo desencadena el ciclo adictivo, que siempre trae consecuencias adversas. Otra definición de adicción es el consumo continuo y compulsivo a pesar de que las consecuencias, a pesar de lo que te pase, ¿no? Por ejemplo, si a un adicto te dicen, si consumes te vas a morir, eso no va a servir para que no te consumas, para que no consumas, ¿no? El miedo no te basta, lo que se necesita es el cambio. Sí, hijo. Ahora a ver. Cuando se vale la puta, voy a hacer una congruencia. ¿Qué es necesario para un adicto? ¿Aceptar lo que los demás piensan o tener que vivir lo que en realidad ellos están haciendo para poder experimentar que en realidad es un principio para un alcoholismo? No, el alcoholismo no depende de los demás. En la vida no hay culpables, hijo. No hay culpables. Ni depende tampoco de lo que has vivido. ¿No? No depende de lo que has vivido. Lo que has vivido te enseña, pero no te sentencia. Ni hay culpables, ¿no? No hay culpables de nada. Ese es el trabajo espiritual que vamos a hacer. Comprende las limitaciones de los demás. No es necesario aceptar lo que piensan ellos, sino que le des más peso al acuerdo contigo que a que los demás estén en desacuerdo contigo. Nosotros, ¿a qué le damos más peso? A que alguien esté en desacuerdo con nosotros. Porque ya estamos acostumbrados a estar nosotros en desacuerdo con nosotros mismos. Nosotros no estamos satisfechos con nuestro comportamiento, compañeros. ¿Verdad? Pero eso no es tan importante como que alguien no esté satisfecho con nosotros. Esto es un poco difícil de manejar, se lleva su tiempo. El fiel lo que debemos lograr es estar de acuerdo con nosotros mismos. Sabemos que no es un problema de comportamiento, que es un problema de salud. Sabemos que no nos afecta cómo piensa cada quien, ¿no? Cada quien piensa como piensa. Y eso, lo que debo yo de lograr es que no me afecte. ¿No? Que no me afecte cómo piensan o el juicio que tengan de mí. Que no, lo que me importa es el juicio real que tenga yo de mí. Fíjense, si el consumo continuo y compulsivo, a pesar de las consecuencias negativas que nos trae consumir, fuera producto de nuestra voluntad, entonces se podría considerar como una locura, ¿no? Pero está loco, güey, ¿no? Está loco. A pesar de que ahí nos ponen el ejemplo del que se cruza a media calle, ¿verdad? Y lo atropella. Y ese ejemplo nos lo ponen porque acuérdense que este libro está escrito en otro tiempo y en otra sociedad, en Estados Unidos. Y ahí pues, es más lógico que la gente se cruce por donde se debe cruzar. Acá en México, pues, hasta cuando hay puentes ni usas los puentes y te vas por abajo. Pero
Si sabes que te va a pasar algo malo consumiendo, y sabiendo eso, te va a pasar no solo a ti, sino a los demás, eso no evita que consumes, y sea tu voluntad la que determinara que consumieras, se diría, estás loco. El que por su gusto muere, que lo entierren parado, güey. Así me decían a mí, ¿no, hijo? El que por su gusto está dando en la mano, pues que lo entierren parado. Pero no es por nuestro gusto, es un problema de salud, ¿no? Entonces dice, si esto fuera producto de su voluntad, se podría considerar como una locura. Y es con respecto a esta locura que nosotros estamos necesitando la cordura. Ahí aparece el segundo paso. El segundo paso donde dice, llegamos al convencimiento de que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. En inglés es sanity, que significa cordura. Aquí en el segundo paso, son muy pocos los adictos activos que tienen siquiera una idea de los irracionales que son, o que si se dan cuenta de ello pueden enfrentarse al hecho. Algunos aceptan que se les clasifique como consumidores problemas, pero no soportan la idea de que son enfermos mentales. Los apoya en su creencia un mundo que no sabe la diferencia entre un consumidor que no es adicto y un adicto. Cordura quiere decir sano juicio, o al revés, sano juicio quiere decir cordura. En inglés es sanity. Sin embargo, si un adicto que está sin consumir analiza juiciosamente su conducta destructiva, ya sea que haya destrozado los muebles de su casa o sus fibras morales, tendrá que reconocer que no obró con cordura. A esta cordura se refiere el segundo paso cuando llegamos al convencimiento de que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. La cordura para no cometer la locura de volver a iniciar el consumo, ¿no? Aquel que inicia algo que le va a traer unas consecuencias negativas, pues está loco. Si por su voluntad lo inicia, no es por nuestra voluntad. Pero así es como se considera aquí. Aquí dice, el más vehemente deseo de dejar de consumir o la más apremiante necesidad de dejar de hacerlo resultan infructuosas. Yo no quiero consumir. Si tú no consumes porque quieras, consumes porque no puedes no consumir. Date cuenta. No eres como los otros consumidores. ¿Verdad? Estoy hablando para el que es adicto. Y eso solo cada quien lo determina en lo personal. Tenemos una guía donde preguntamos si se presentan estas características y ahí conforme vamos checando, vamos viendo que sí se presentan, ¿no? Pero significa que no haya la negación de la realidad que estamos viviendo. Luego dice, para el adicto el consumo no es una elección, no tiene la capacidad de elegir el no hacerlo. Pues, ya les expliqué esto, es una urgencia inaplazable que en realidad es un mandato bioquímico porque estás tratando el problema, la situación, como una necesidad de supervivencia. Dice, el adicto se encuentra ante la alternativa, ahorita les dije ahí, capítulo 4, ante la alternativa de seguir siendo como es. Ahí en el capítulo 4 dice, una muerte por adicción, ¿no? Seguir siendo como es, o sea, reaccionar a la vida de la misma manera, es decir, consumiendo. O experimentar un cambio que te permita no producir las emociones que impliquen esa reacción. Ninguna de las dos es fácil, pero tomando en cuenta las consecuencias, es más fácil la segunda que la primera. El cambio a todo ser humano se le dificulta, no porque
no por obtener algo desconocido, sino por perder lo que ya conocido. Por eso se necesita el cambio. Pero entonces, es más fácil cambiar que no cambiar. Pero esto, no, aunque lo entienda la mente, tú necesitas seguir siendo como es, lo podemos comparar con seguir yendo en la misma dirección. El seguir yendo en la misma dirección, cuando hablamos de fuerzas, dices, esa es la inercia, la dificultad para cambiar de dirección. Entonces necesitas una fuerza mayor que la que te lleva a seguir siendo como eres. Y esa fuerza mayor tiene que ser la resistencia que tiene que ser mayor que la resistencia a cambiar, y es la necesidad de cambiar. Y eso solo la vida te lo va a ir manifestando. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo necesitas tú para dejar de sufrir? ¿No? Porque el sufrimiento es indispensable hasta que te des cuenta que no es indispensable, hasta que te canses de sufrir, ¿no? Pero realmente te canses, no nomás estés hablando de que ya estás cansado de estar viviendo como has estado viviendo. Cuando nada, esto es declarativo, compañeros. Todo esto nos debe de llevar a una entrega al trabajo del cambio. Aquí hay mucho trabajo por hacer, cambiar. Sí. Que nos da miedo perder a lo que ya sabemos y no queremos experimentar cosas buenas por eso. Yo en mi caso personal me propongo esto: formarme en la fila donde es difícil, porque en la fila sí es fácil, hay mucha cola, hay mucha gente, pero yo, o sea, por ejemplo, lo que estoy diciendo es lo que quiero tratar a otras cosas difíciles. ¿Está bien esa palabra, quiero tratar? Sí, pero ¿qué es lo que te lleva ya a ti a esa disposición? Lo que viviste siendo como vivías, siendo como eras, ¿no? Todas las consecuencias. Te das cuenta de que en realidad no es más difícil lo que vas a vivir, sino era más difícil lo que vivías. Era más difícil lo que vivías. Te traía más problemas. O sea, ¿qué es más fácil? ¿Seguir siendo como eres? Como eras, pues. ¿Te acuerdas cuando llegaste aquí y con el diagnóstico de los detonantes que te hizo esa psicóloga de Oceánica, no sé dónde era, ¿no? Pero en realidad, hasta que no te des cuenta que es más difícil seguir viviendo, seguir reaccionando a la vida como has reaccionado, que lograr el cambio necesario, que incluye ya lo que tú me dices, ¿no? Que incluye para vivir no otras cosas, sino para vivir lo que tengas que vivir de diferente manera, sin reaccionar a ello consumiendo. Sí, dice, ninguna de las dos es fácil, pero tomando en cuenta las consecuencias, es más fácil la segunda. La fuerza que nos permite el cambio tiene que ser mayor que la resistencia a esta, y es la necesidad de cambiar. Y necesitamos llegar a ese punto. Y todo esto es vivencial, nada es conceptual. Todo esto es vivir. Darte cuenta que estar recorriendo ese ciclo es una tortura. Darte cuenta realmente, no intelectualmente, sino vivencialmente, ¿no? Darte cuenta de todas las consecuencias que vas teniendo, ¿no? Las consecuencias son muchas. Acá cuando hablamos de los efectos nocivos, ¿no? De la forma como esto nos lleva a la imposibilidad, es una enfermedad incapacitante, ¿no? Para muchos nos lleva a la pérdida de la familia, a la pérdida de los hijos, ¿no? Acuérdense que la enfermedad es progresiva, cabrón. Y el fondo, o sea, cuando hablan del fondo del sufrimiento, siempre hay, si continúas con el consumo, siempre va a haber más. Padrino, Sí. sí,
es a lo que me refería yo con esa parte, porque de alguna manera, independientemente del tiempo que se lleve en remisión del síntoma, hay eventos que muchas de las veces llegan a la memoria. ¿Llegan a qué? Llegan a la memoria. Eventos quizás yo les puedo poner una etiqueta de nostalgia quizás. Por ejemplo, a mí me sucede algo muy que lo he notado frecuentemente con los niños, por ejemplo. ¿No? Yo cargué mucho tiempo lo de Diego, del hecho de no poder estar con él. No sé si tú recuerdas de aquel tiempo. Y yo creo que ahora es más ligero, pero sí hay cierto peso. O sea, aún sigue habiendo cierto peso de algo que ya no puedo hacer nada. No, pues ahí tienes tú que seguir cambiando para que eso no pese, ¿no? Ahora, el que no hayas podido estar con él fue ventajoso para él. Ahí estás siendo tú de nuevo egoísta, cabrón. Pues estoy pensando en mí. Estás pensando en ti. Es parte de los efectos nocivos en los cuales tengo que estar manteniendo un cambio respecto a eso. Si para alcanzar lo alcanzado tuviste que sufrir lo sufrido, bien sufrido. Sí, es que sí entra aquí, pero cuando llega acá... No, pues tienes que lograrlo para que sea acá y no acá. A mí también me pasó mucho tiempo, güey, casi me muero yo con ese pedo. Aquí un día te hablamos, pero como ya... Aquí un día te hablamos, pero como ya... Después de unos años. Sí, después de 12 años creo que dejé de ver a mi hijo menor. A los 2 creo, algo así. Y un día él apareció, fue a mi casa y no me encontró, donde yo vivía allá en México, ¿no? Pero llegó a Puebla donde vivía mi hermana y me avisaron que... Y yo al principio le quería explicar a mi hijo todo este desmadre y no lograba yo nada, ¿no? Y ahora pues ya estoy en contacto con él, no le puedo dar nada porque no tengo nada, pero le puedo dar el estar bien yo, que ya es mucho. Y ya tampoco voy a querer recuperar una época que no es, en donde realmente no estuve, hijo. Que fue lo mejor. Que fue lo mejor. Ya sabemos que siempre, o sea, en el desarrollo para lograr esta distinta percepción de la vida, hay que darnos cuenta que siempre ocurre lo correcto y que todo suceso es una ayuda. Lo correcto para el todo, no solo para ti. Y dejar de juzgar quién está bien o dejar de creer que tú tienes la capacidad de decirle cómo vivan o qué hagan. Si ven cómo lo hiciste tú, pues te van a decir, estás loco, cabrón. Esa es otra parte que te da mucho, padrino. Sí, ¿verdad? Hay que... Cuando ya no está en consumo, quiere uno... Y aparte, puta, ese es otro ego, cuando te identificas con una función, la función de padre, ¿no? La función de padre es principalmente necesaria cuando necesitas cuidarlos, protegerlos y todo eso. Pero ya después, pues ellos llegan a tener su vida, mijo. Y tú no puedes determinar, ¿no? No puedes determinar, ¿no? Por ejemplo, yo que le doy valor al estudio y a todo esto, el hecho de que ellos no hayan estudiado, pues al principio me causaba malestar, ¿no? Pero no el estudiar o no estudiar te va a hacer la diferencia. A uno de ellos le está yendo muy bien y al otro yo supongo que más o menos, hijo, ¿no? Y estoy en contacto con ellos. Y después, pero haber recibido ese chingadazo o me lleva a la muerte o me saca del hoyo, hijo. Y es que te digo que yo también tengo ese contacto con él. Pero por ejemplo yo veo a los niños de la edad más o menos que me tuve que recurrir cuando me tuve que alejarme de él por las consecuencias del síntoma. Sí. Y me despierta una emoción de esa parte. Algo que a veces no puedo controlar. Sí, pues ahí no, sí. No puedo controlar porque no me hacía cargo de ello, ¿no? Pero sí me despierta una emoción como
una emoción difícil de vivir, pero no lo suficientemente difícil como para que se active el mandato. Y tienes que seguir trabajando para que no te presente esa emoción. ¿Es parte de los efectos nocivos? Pues nocivos en aquel momento que se dieron, ahorita ya no son nocivos, hijo. Ahora nuestra vida va a tener consecuencias positivas, hijo. Va a ser uno útil. Antes era un problema, pues, ¿no? Y también eso se puede ir presentando a través de como tú decías, el egocentrismo, no valimos de esa parte, porque él está bien, o sea, yo hablo con él y él, o sea, yo lo percibo, contento y todo, pero el que lo está cargando soy yo. Claro. Porque sigo pensando en mí, claro. Es porque no he trabajado no solamente en esa parte, sino que tengo miedo al cambio, ¿no? Sí. Inconscientemente. No, y todo, o sea, ¿qué nos importa? ¿Nos importan ellos o nos importa cómo quedamos nosotros ante ellos? Nos importa considerar que fracasamos en lo que deberíamos de haber hecho. Nos adjudicamos papeles que no tenemos capacidad de cumplir. Cuando la enfermedad está activa. Cuando ya no está activa, sí podemos, una vida de interminables posibilidades. ¿Y cuál es la responsabilidad? Decimos, no somos culpables, pero sí responsables. Y aquí vamos a darnos cuenta de lo que significa eso. Aquí dice, el residente aquí en la comunidad se confronta él solo. Aquí dice es confrontado, pero aquí no tenemos nadie que los esté confrontando. Con la realidad de que está en un programa terapéutico. Terapéutico se refiere a la solución de un problema de salud, a donde ha venido pidiendo ayuda para cambiar de vida, para cambiar no lo que vive, sino la forma en que vive, lo que el que determina lo que vives, determine. ¿Verdad? Ahí está el tercer paso. Teníamos un nuevo patrón, ¿verdad? Luego dice aquí, y no en algún lugar que le permita olvidar la realidad de la que vino. Muchas veces no es que la olvidemos, ni siquiera nos hemos dado cuenta de la realidad de donde venimos, hijo, de cómo era nuestra vida realmente. No se le permite ni la más mínima fantasía que lo exima de su responsabilidad actual para consigo mismo y para con los que lo rodean. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Trabajar en mi cambio para mantener el síntoma en remisión. Y eso va a ser de utilidad para los demás. Eso se va a manifestar en que uno llegue a ser una persona útil, no en términos directos, sino una persona que es benéfica en la relación con los demás. Entonces ahí la realidad de un problema es tener en cuenta que el alcoholismo y la drogadicción son... Alcoholismo y drogadicción ya no lo separes. Es drogadicción. Drogadicción incluye alcoholismo. El alcohol es una droga. Entonces la drogadicción tiene que empezar a verse notoria para poder asistir a una rehabilitación. ¿Tiene que empezar a verse notoria? ¿Cómo verse notoria? Tiene que estar envenenado de acuerdo a la posición de un individuo. A ver, si alguien me ayuda a entender lo que dice esta iniciación. Que tienes que admitir para ser un alcohólico, para ser un drogadicto, tienes que admitir la realidad de tu presencia. No, para hacerlo no tienes que admitirlo. Para salir de esa situación es para lo que lo tienes que admitir. Tú, si eres adicto, aunque no lo admitas, eres adicto. ¿Ah? Que todavía no está en todo el peso de las consecuencias de ser un adicto, ¿no? Porque la enfermedad es progresiva, que todavía tú
no está la forma en que tú niegues que ser adicto no tiene nada de agradable, cabrón, que te provoca un chingo de sufrimiento a ti y a los demás. Eso es empezar a admitir que necesitas cambiar, hijo. A ti te empezaron a hacer una entrevista un día de esto, hijo, y tú negabas que tuvieras problemas en ninguna área de tu vida, hijo. Entonces aquí está para que vayas pensando, sí. Antes de todo esto, lo que le está dando a explicar a Fernando Padrino, pero yo digo que debe de haber una honesta derrota, ¿no? Para poder adquirir ese cambio que quiero hacerlo. Porque si no se encuentra la derrota, pues simplemente aunque uno le trate de pasar el mensaje, que uno trate de estarlo guiando por un camino, pues no hay derrota, está la negación, la resistencia que yo traigo a mi problema, pues no quiero simplemente... Sí, tiene que ser tan evidente que no lo puedas negar, hijo. Y muchas veces es cuestión de tiempo. Es cuestión de que vivas lo que tienes que vivir para que ya no te lo puedas negar a ti mismo, porque no es negárselo a los demás, que no te puedas negar a ti mismo que necesitas salir de esa situación. Y a muchos nos lleva mucho tiempo darnos cuenta de eso, mijo. Dice el primer paso, al principio solamente los casos más desesperados. Dice, ahora afortunadamente no es así. Hay aquellos que pueden evitarse, no se pueden salir. Yo todavía lo veo difícil eso, ¿no? Que es lo que dice ahí, ¿no? Y dice, ¿cómo fue posible? Levantando el fondo del sufrimiento que habíamos vivido otras personas. Pero nadie experimenta en cabeza ajena, hijo. ¿No? Muchas veces hasta que uno lo viva. Darte cuenta de la... En primer lugar, de lo que aquí te vas a dar cuenta de que todo, nada era como tú creías que era, porque vamos a trabajar en lo que llaman la dimensión espiritual, que es la verdadera realidad de las cosas. Entonces es difícil pasar a ese otro terreno, a de que nada es. Por eso te dice aquí en el apéndice 2, los requisitos para el cambio. Dice, encontramos que nadie tiene que tener dificultades con la espiritualidad del programa, con el cambio que necesitamos obtener. Buena voluntad, sinceridad, mostrarte. Muchas veces no mostramos no porque no queramos, sino porque no podemos. Y una mente vacía, una mente abierta, una mente que no, entre menos, por ahí publiqué hace poquito algo que decía, no me acuerdo quién, que para empezar a entender y a darte las cuentas tienes que admitir que no lo sabes, ¿no? Yo creía que vieron una película, pero parece que se perdió, donde un maestro le está sirviendo a su discípulo té en una taza llena. Como está llena, pues el té que sirve se cae. Ahora las cosas que le estoy diciendo, si su cabeza está llena de otras cosas, porque viene lleno de lo que no es, y aquí empezamos a querer que entre lo que realmente es, y no se parece nada a lo que traemos en la cabeza, entonces es muy difícil, compañeros. Es muy difícil. Entonces tenemos que estar viendo esto una y otra vez. Ahorita vimos una situación esquemática de la enfermedad. Otro día trataremos las bases de cómo lograr ese cambio, que ya es el manejo que le llaman espiritual, ¿no? Sí, fíjate, por ejemplo, esa parte que tú mencionas y que estabas hablando de esa parte del primer paso, de eso que le llaman ambición y derrota, por ejemplo, sí es algo que el día de hoy, a través de lo que estabas diciendo ahorita, ha tenido que cambiar, o sea, ha dado un giro completo. Si yo intento observar lo que está sucediendo a mi alrededor, no solamente aquí en casa, sino en los lugares a donde
la vida me regala la oportunidad de presentarme. Ya estábamos hablando hace poco que esa parte de cómo se dividía la sustancia, la droga etanol de otras, ¿no? Y es completamente lo mismo y muchas de las veces es la que más mata, ¿no? O sea, y más mata porque te va matando lentamente el alcohol, ¿no? Mas, sin embargo, ahora con las nuevas presentaciones, ¿verdad? En verdad el deterioro que se vive, que se presenta, bueno, yo que fui consumidor de cocaína o adicto a la cocaína, y no que fui, soy, porque eso no se me debe de olvidar, que en cualquier situación, si yo no estoy en un mantenimiento, esa parte puede volver a regresar, ¿no? Entonces, esa admisión tiene que ser solamente a base de esa parte de la derrota, de saber que ya no se concibe la vida con este y sin este, pero no muchas de las veces tiene que ser como a mí me sucedió, ¿no? O sea, yo alcanzo a ver, por ejemplo, ahora que he visto compañeros que eran adictos a lo mismo que yo, que por la gracia de Dios a mí se me da el regalo del no consumo, porque es un regalo también, eso me queda claro. Para mí es un regalo porque de un día a otro se fue esa parte, ¿no? Ya me aventé un rato allá afuera, ¿no? Pero se fue. ¿Quién sabe cómo? En verdad no lo sé, pero lo que sí alcanzo a ver, por ejemplo, es que conforme se van presentando sustancias nuevas y he podido estar con ellos de la mano, es un deterioro muy cabrón. Sí. Llega un momento en que ya ni eso funciona. Sí. Hay por ahí una sustancia que dicen que es no sé cuántas veces más potente que la heroína y que la morfina. Se llama fentanilo. Es muy fácil caer en sobredosis. Ese cristal te psicotiza automáticamente. Te produce una psicosis inducida por consumo. Entonces, la adicción es un trastorno. O sea, hay un manual, a las enfermedades mentales se les llama trastornos ahora. Hay un manual donde te presentan todas las enfermedades de ese tipo. Ahí está la adicción. Está la codependencia también, están un montón, pero también está la psicosis inducida por consumo, la esquizofrenia, ¿no? Está un montón de resultados del daño que le hemos hecho a nuestro organismo, ¿no? Y como tú dices, las sustancias que consumen pues van evolucionando. No, y lo parecido que sigo haciendo, por ejemplo, hace poco me tocó acompañar al compañero aquí abajo, y de estar ahí sentado, de ya casi estar a punto de entrar, es una negación, no, todavía no. Igual otro compañero, ¿Y ese? Ahí a donde vas a poder hablar. ¿Y ese qué era lo que pasaba ahí? Que no quería vivir la supresión. No quería vivir la supresión. Pues si vas a dejar de consumir, tienes que vivir la supresión temprana o aguda. Esa pasa rápidamente, compañeros. Nemesio cuando llegó aquí llegó sin consumir, creo, pero hay otros que han llegado intoxicados, pues, ¿no? Y no les ha costado mucho trabajo. Hay gente que le cuesta un poco más de trabajo. Pero no se compara. Pero es más rápido que... esa pasa rápidamente, mientras que la otra dura años para que vayas más o menos estando bien. ¿Alguien más, compañeros? Sí, Eli. Sí, tengo una pregunta. Eso que mencionó usted del querer matar a tu hermano, Ajá. a pesar de saber que está mal y no querer hacerlo, Pues estaba yo intoxicado, hijo. tiene que ver algo con el consumo, o sea... Sí, estaba yo intoxicado, puedes matar o te pueden matar, güey. Estando intoxicado no puedes funcionar. Es más, no puedes ni hablar. Pero a pesar de saber que está mal... No, en ese momento no, cuando estás intoxicado no sabes nada, mijo. Cuando estás intoxicado no sabes nada, güey. Mijita, ¿verdad que cuando está uno intoxicado no sabe nada? No. ¿Te acuerdas cuando agarrabas a tu mamá, mija? ¿Por qué? Agarrabas a tu mamá y no la soltabas, ¿no? Hija. ¿Te acuerdas cuando me clavaste un cuchillo, hija? Era una monada.
Cuando estás intoxicado no sabes nada, hijo. ¿Y si no estás intoxicado? Intoxicado. ¿Y si no estás intoxicado? Ah, no, pues si no estás intoxicado, Es no. como querer tu dosis o algo así. No, si no estás intoxicado no haces esas cosas, mijo. ¿Y si lo haces? O sea, lo intentas. No estando intoxicado, pues ese ya es otro tipo de problema, mijo. De sentirte ofendido, saber que no hay culpables, ¿no? Eso lo veremos después, pero has dejado que aparece rápidamente. No te sientas ofendido. Lo que te ofende solo contribuye a debilitarte. Si buscas ocasiones para sentirte ofendido, las encontrarás cada 2 por 3. Sentirte ofendido crea la misma energía destructiva que te ofendió y que lleva al ataque, al contraataque y a la guerra. A ver, vamos a ver qué me dice. Consejo del día: no te enojes. Recuerda que la gente no te hace cosas. La gente hace cosas y tú decides si te afectan o no. Yo soy responsable de mi pensar, de mi sentir y de mi actuar. Los culpables no existen. Si vives quejándote, la vida te dará más cosas de qué quejarte. Si vives agradecido, la vida te dará más motivos para agradecer. Razones del sufrimiento, según el budismo: querer controlarlo todo, no admitir que es otro el que controla, no admitir el tercer paso, desear que las cosas sean como tú quieres y no como son en realidad. Tenemos la oración de la serenidad: permíteme aceptar las cosas que no puedo cambiar. Si las cosas no las puedes cambiar y eso te pone mal, el que tiene que cambiar eres tú. Dice: aferrarte a lo que no puede ser, desear que el pasado sea diferente, querer que otros sean como tú quieres que sean, no aceptarte como eres en todo momento. En resumen, vivir en tu mente y perderte el presente. Aquí dice: para no producir esas emociones, el poder superior, ¿cómo nos devuelve la cordura? Confianza en la determinación de lo que es, en lo que Él determina que sea. Porque lo que es lo que Él determina, no lo que no está en nuestra capacidad de determinar lo que va a ser. Asumir nuestra responsabilidad de bienestar no significa que las cosas vayan a salir bien, sino estar bien según nosotros, sino estar bien sin importar cómo resulten. Ser positivo no significa que las cosas vayan a salir bien, sino saber que estarás bien sin importar cómo resulten. Dice: para ser felices se necesita eliminar 2 cosas: el temor de un mal futuro y el recuerdo de un mal pasado. Eso lo dice Séneca. Estar bien con uno mismo es mejor que estar bien con todos. Eso lo dije yo hace rato. Nuestra confianza elimina nuestros pensamientos en la determinación de nuestras emociones. Cuando pensamos que, entre comillas, las cosas están mal y esto determina nuestra emoción, no estamos confiando en Dios. No estamos confiando en Dios. Aprender y trascender. El pasado te enseña, no te sentencia, ¿no? Yo soy así por lo que viví, ¿no? Hay gente que ha vivido esas cosas y no le presentan esas, porque a lo mejor esto es una enfermedad, ¿no? Otros dicen que a ver lo que has vivido y que eso, no. Hay gente que ha vivido peores cosas y como no tiene la enfermedad, pues no. Dijo Schopenhauer: raramente pensamos en lo que tenemos y siempre en lo que no tenemos. ¿En dónde pones tu atención? ¿En lo que tienes o en lo que no tienes? Si la pones en lo que tienes, surge la gratitud. Si la pones en lo que no tienes, surge la frustración.
nosotros somos intolerantes a la frustración, eso nos lleva a consumir. Esto lo han dicho mucha gente, entre ellos Schopenhauer, ¿verdad? Realmente pensamos en lo que tenemos, raramente pensamos en lo que tenemos y siempre en lo que no tenemos. Ahorita tenemos algo que durante mucho tiempo no tuvimos, el estar sin consumir. Pero eso no es importante, ¿no? Lo importante sería tener esto y tener lo otro, cosas materiales, ¿no? Dice aquí, estamos pidiendo, deseando más y más. Se habla de un tiempo pasado mejor y de un futuro incierto. Raramente pensamos en lo que tenemos, en lo que hemos conseguido, y si no reconocemos los cambios, nunca vamos a disfrutar del presente, nunca vamos a ser felices. No se puede estar siempre esperando llegar sin disfrutar cada día el camino. Si se piensa así, puede ser que nunca se llegue. Aquí te dice, ¿por qué te enojas? El enojo es una reacción personal. No nace fuera de ti, sucede dentro de ti. Tú eres el que lo crea. ¿No es cierto? ¿O culpas a otro por tu enojo? Cuando culpas a otro por tu enojo, te desligas de la responsabilidad de tus propias decisiones y al hacerlo te vuelves dependiente de tus reacciones. ¿Por qué te enojas? ¿Acaso te enojas porque no te gusta que a la gente, lo que la gente piensa, dice o hace? Debes saber que tú no tienes ningún control de cómo la gente piensa, dice o hace, pero sí tienes control absoluto de cómo tú reaccionas ante circunstancias externas que enfrentas diariamente en tu experiencia humana, de modo que la decisión de vivir en paz no es decisión de nadie más que de ti mismo. Ábrete a la posibilidad de encontrarlo en lo más profundo de tu ser. Debes saber también que tú no eres un ser mecánico que reacciona automáticamente cuando se le toca un botón. ¿Acaso lo eres? Tú eres un ser consciente capaz de crear algo maravilloso con tu existencia. ¿Quieres vivir en paz? ¿No es eso lo que buscas? Entonces, ¿por qué te enojas? ¿Por qué decides vivir en conflicto contigo mismo? ¿Por qué decides irte al infierno en vez de permanecer en el cielo? El apego al enojo es el desconocimiento de uno mismo y un viaje por seguro hacia el infierno. Por lo tanto, un rechazo a la realidad existencial de la cual eres parte directa. El cielo y el infierno viven dentro de ti y no, como dicen muchas religiones, se encuentran en algún lugar fuera de ti, ¿no? Acá, en aquel otro libro, tenemos un ejemplo de eso, de que llega alguien e insulta mucho a una persona y el otro se siente muy mal, ¿no? Luego dices aquí, el enojo en cierta manera es normal y comprensivo, porque vivimos en dos realidades, la realidad existencial y la realidad psicológica de la mente. Y cuando usamos la mente para enojarnos, entramos en conflicto con la existencia, por lo tanto surge la ira. Acepta el enojo sin reprimirlo, déjalo entrar, reconócelo conscientemente por un instante y luego déjalo ir. No te apegues ni te profundices en él, de lo contrario perderás. Puedes enojarte por un momento, acéptalo, pero no te apegues a ella por mucho tiempo o sufrirás cambios drásticos de emociones conflictivas que al final se reflejará en una enfermedad en tu cuerpo. Lo que tu mente hace, tu cuerpo lo sufre. Lo que tu cuerpo hace, tu mente lo sufre. Debes darte cuenta que es una unidad y no están separadas una de la otra. ¿No es así? Entonces, ¿por qué decides estar enojado? Te pregunto, ¿quieres vivir en paz o en guerra? La decisión obviamente es tuya. Nadie más lo puede hacer por ti. No somos lo que nos sucedió, somos lo que elegimos ser. Tu peor enemigo será siempre tu mente, no solo porque es quien conoce tus debilidades, sino porque es quien las crea. Aquí está el que tanto te guste. Se nos va la vida deseando otra. Yo no sé lo que quiero, pero sí sé que no quiero lo que es. Hacer un cambio en la vida asusta, pero lamentarte de no haberlo hecho asusta más. Ojalá reconociéramos lo que tenemos con la misma facilidad que conocemos lo que nos falta. Ojalá reconociéramos lo que tenemos
con la misma facilidad que conocemos lo que nos falta. Lo mismo que les digo siempre, ¿en dónde pones tu atención? ¿En lo que está o en lo que no está? Si lo pones en lo que está, que para nosotros es maravilloso ahorita, el poder estar sin consumir, surge la gratitud. Y si lo pones en lo que no está, en que no tienes una casota o un cochezote, o que no tienes pies para caminar, o no tienes piso para los pies o algo así, surge la frustración, ¿no? Entonces, todo esto son las herramientas que nos irán permitiendo el cambio, compañero. Todas son las herramientas que necesitamos practicar para lograr ese cambio que no nos lleve ya a negarnos. Ya las emociones ya no serán producto de lo que pensamos de nosotros, sino estarán determinados por la confianza que tenemos en el que determina lo que uno vive. Y no uso la palabra fe, uso la palabra confianza. Controla tu destino a través de la fe. Aunque camine por el valle de las sombras de la muerte, nada temeré, pues tú estás conmigo. Esto lo dijo el rey David. Luego aquí dice, la fe, el miedo llamó a la puerta, la fe abrió y no había nadie. Ese es un proverbio irlandés. Eso es la confianza, compañero. Miedo y fe. Los seres humanos tenemos un problema del que derivan todos los subproblemas. Este problema único es la creencia de que estamos separados de Dios. A partir de este sentimiento de estar separados, creamos todos nuestros miedos que alimentan la duda. ¿Tendrías miedo si supieras sin lugar a Dios que Dios es tu yo real? ¿Tendrías miedo si supieras que Dios se expresa como tú y que nunca puedes estar separado de Él? Evidentemente el miedo sería imposible. La fe es el pájaro que canta cuando aún no ha amanecido. Rabindranath Tagore. Que donde haya duda ponga fe. Para que la fe, certeza, elimine la duda, se debe tomar la cuenta entre la diferencia, se debe tomar en cuenta la diferencia entre lo que crees y lo que sabes. Entonces, todas estas cosas son las que vamos a practicar para lograr ese cambio que permita que no haya emociones esas a las cuales nos neguemos a vivir, porque las emociones ya no las producirá tu pensamiento, sino la confianza que tienes en aquel que determina lo que vives. ¿Alguien más, compañeros? Bueno, pues entonces les agradezco mucho.